Ya estamos, Ah, en vale, como marcha. no me había salido lo del ¿No grabar, te ha como salido? ¿No? ¿no? Sí que lo he oído, pero no me ha salido el clic, clic y Pues está grabando. Estamos. pues, bueno, la verdad que la conversación que me apetecía mantener contigo, que ya te lo había comentado anteriormente, es sobre el tema de la ansiedad. Y es que curiosamente cada vez veo más, como más links y más frases y más reticencia en Instagram y en redes sociales de gente que sube frases, eh, ideas, sensaciones, sentimientos, que en cuanto tú lees la frase eres consciente de lo que está hablando, porque si tú has vivido un proceso de ansiedad, eres muy consciente de lo que está hablando. Mismamente ayer una de las frases que leí fue algo así como, si compartes la cama con tu pareja y ella no puede dormir, algo así como, te puede estar molestando, pero si no duerme, tiene un motivo. No sé expresar bien la frase, como lo decía, pero ya cuando tú leías la frase te dabas cuenta de que es porque esa persona no puede dormir porque está en un proceso de ansiedad. Y no sé, sí que creo que es como algo que se está viviendo hoy en día y no le está dando la gente la importancia o no lo están atendiendo de una forma adecuada. Y me parecía muy interesante el poderlo hablar contigo, el poderle dar luz, el poderlo también ver de una forma natural, pero a la vez saber que si ese proceso de ansiedad está ahí, hay que trabajarlo y no taparlo. Que yo creo que el gran problema que estamos teniendo hoy en día es que no estamos parándonos, sino que estamos tirando de muchas pastillas, yo no sé si hay en algún momento en el que las puedes necesitar. Yo en algún momento las he necesitado, sí, pero te anulan. Entonces hay que buscar otras formas también de entender por qué sucede eso. Ujú. Bueno, yo al respecto, la verdad que sí que tengo contacto con muchas personas, ¿no? Con procesos de ansiedad. Llego a hacer un programa que me pidieron específico, además con este perfil, ¿no? Personas que es muy llamativo, ¿no? Que a lo mejor llevan, que es que parece una barbaridad, ¿no? Pero 25 años medicados porque tuvieron en su época, hablo de casos reales de alguna persona que lo compartió, ¿no? En su época estudiantil, universitaria, una crisis de ansiedad aparentemente puntual, te tratan, se genera como, bueno, pues un punto de inflexión ahí en el que luego no sabes por qué, eso se provoca cada vez más habitualmente y al final te pasan 25 años en tu vida que no te has quitado un medicamento, ¿no? Como tú dices, ese es el riesgo. ¿Cuál es para mí, con lo que estás comentando, un poco la aportación inicial en esto? Lo primero, porque hemos caído en una trampa, y digo hemos porque no es un tema solo unilateral, el que se considera en un tiempo que todos lo hemos pasado como paciente, debería de tomar su propio empoderamiento también, ¿no? Es decir, yo puedo confiar en un profesional determinado en un momento determinado, pero en un momento concreto, pero tengo que no ceder toda la responsabilidad a la otra persona, ¿no? Es decir, si tú estás detectando que hay algo que surge en tu interior, sabes que lo puedes investigar de otras perspectivas. O sea, también, ¿qué quiero decir con esto? Hay personas que tienen una tendencia que me dan una pastillita y si esto me hace que se me solucione, pues cojo la pastillita, ¿no? Es decir, hay una falta de afrontar las cosas en primera persona. Y esto motivado con el otro lado, que tiene un interés muy grande de fomentar lo farmacológico, por el potencial que hay ahí, pues claro, ya sí que ahí estamos perdidos. Es decir, se auto medican muchas personas, pero es que la realidad también es que desde la parte de salud regulada, convencional, no porque lo digamos hoy, es decir, ellos mismos, de la parte que ha sido crítica, saben que se medica excesivamente a las personas. Entonces,
Una persona con un ataque de ansiedad se puede recuperar, desde mi perspectiva, y ya digo, he visto a muchas personas, sí. ¿El medicamento, como tú has dicho, es necesario? Para eso está el profesional realmente en ese momento, ¿no? Si es algo puntual y de que se necesita para equilibrar a la persona, por supuesto. Lo malo es que tú lo mantengas ya como una dinámica. Y eso no es por comentarios de los que pasan esos procesos, como te pasa a ti, que has comentado, ¿no? Que lo has vivido, ¿no? Es que a veces el profesional realmente da por hecho que es un camino que es mejor que estés medicado, como tú has dicho, porque estás adormecido y parece que estás más tranquilo. Pero estás viviendo sin unas cualidades necesarias, ¿no? Porque ¿qué es la ansiedad en realidad? Si nosotros observamos, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad surge porque hay un conflicto entre cómo estás viviendo fuera con lo que estás sintiendo dentro. Yo eso no me cabe ninguna duda. Y dicho así es sencillo, pero no es que sea súper complejo el poder equilibrar eso. Para mí no es complejo. Lo que pasa es que no necesitas todo el tiempo un medicamento, porque entonces estarás adormecido, tus sentidos que los vas a necesitar para caminar, para sentir, para evolucionar, no están al 100%, entonces no vas a poder. Entonces, en el momento que una persona se la estabiliza, lo que habría que fomentar son ciertas técnicas complementarias que sí se sabe, porque se sabe, funcionan y que complementen hasta que esa otra persona se pueda separar del medicamento. Pero es un conflicto interno entre cómo estás viviendo y cómo realmente quieres vivir. Sí, a ver, yo sé que es cierto que a mí me ha surgido un poco todo esto porque yo en su día sí que viví todo este proceso. Sí que es cierto que yo estuve con medicación y yo fui la que decidí buscar otra forma. De hecho, tú lo sabes porque tú me has estado acompañando mucho. No ha sido fácil porque había días en los que yo no podía salir de mi casa sin llevar, solo por tener un refuerzo ahí, la pastilla en el bolso, por si acaso en algún momento me daban esas crisis. Porque claro, la gente dice ansiedad, ansiedad, o sea, es que hay que vivirlo. Y yo no sé si habrá diferentes tipos de ansiedad porque eso lo desconozco. Yo sí sé lo que yo vivo, yo sé que a mí me entra un calor en el cuerpo, además es que lo percibo enseguida porque puedo estar parada y de repente me entra un calor inmenso, empiezo a sudar, eh, mm, ya me empieza como a temblar el cuerpo y es como que ya sabes todo el siguiente proceso que te va a venir y te entra un miedo enorme. Antes, en cuanto yo notaba eso, decía, vale, vamos a por la pastilla, vamos a calmarlos. Ahora sí que es cierto que yo tengo la calma, de parar y de decir, a ver, que esto también está en tu cabeza, no la dejes ir, no le des tanta fuerza a esa mente, párala, céntrate en la respiración, que a mí, por ejemplo, la respiración me ayuda mucho, pero yo no voy a negar que al principio, bueno, respiraciones, hacer no sé qué. No, señores, yo cuando tenía esa crisis era incapaz de hacer ni una, ni dos, ni tres. Simplemente o me metía abajo de la ducha súper fría que hacía un impacto o necesitaba correr. Es decir, yo soy consciente de que a mí el respirar me ayuda mucho, pero el hacer esos procesos, igual que la meditación, que a mí me ha costado muchísimo, no lo haces de un día para otro. Necesita trabajo. Y creo que ese también es uno de los problemas que tenemos, que para abordar la ansiedad hay que dedicarle tiempo, hay que pararse, hay que sentirla y no lo hacemos. Por eso sí que te doy la razón en lo que nos estás contando de que muchas veces se tira de la pastilla porque es más rápido. Vale, pues esto me lo para o esto. Pero no sé, yo sí que creo que debería de la gente intentar buscar otras formas y un poco lo que yo quiero es que se sepa, aunque habrá gente que lo sepa y demás, pero sí quiero que se sepa que hay muchas vías y que hay muchas personas que pueden ayudarte con paciencia, porque no se quita de un día para otro. Que se mejora muchísimo, pero no de un día para otro. Y sí, yo soy consciente de que te lo genera un conflicto
y tienes que saber abordar ese conflicto. Cuando tenemos un conflicto interno, es complejo porque no es un conflicto solo, por decirlo así, con nosotros, personal. Conlleva una decisión y una decisión del tipo que sea, normalmente te va a situar en un lugar donde unos lo van a aplaudir y otros no lo van a comprender. Es así, ¿no? Entonces, el poder cultural, social, personal, de vínculos, nos presiona enormemente hoy en día y cada vez más, ¿no? Y con lo que tú has estado comentando, Rebeca, que lo has explicado muy bien porque como lo has vivido, eh, y es muy importante, es decir, una persona que, vamos a poner ejemplo de lo que yo más desarrollo, es decir, si viene con ansiedad, yo he tenido, ya digo, muchos casos, pero también viene mucha gente que lo llamamos estrés a todo, ¿no? El estrés es una palabra que hay que saber que es muy global, pero hay que saber también luego ir poco a poco discriminando y saber qué tipo de estrés tenemos o de dónde puede ser un poco el origen, ¿no? Pero no le puedes poner a una persona directamente a respirar como tú lo has explicado así. O sea, yo cuando enfoco la respiración, tengo muy claro que la persona, si tiene ansiedad, tiene que conectarse a la respiración, pero tiene que hacerlo sin que sepa que se está conectando a ella. ¿Qué quiere decir esto? Que si te pones a hacer una práctica yógica, y yógica en el sentido de técnicas muy sencillas, sutiles, con movimientos simples que sean muy efectivos, pero que la persona no sienta que está haciendo malabarismo, que no está haciendo contorsionismo, sino que sí que tenga una intensidad muscular, que entonces su atención la lleve hacia esa tensión, hacia esa intensidad del cuerpo físico, tú ya le estás prestando atención de otra forma a tu cuerpo. Hoy la neurociencia da la razón a los grandes yogis de todos los tiempos, en los que tenemos una falta tremenda a día de hoy de conectar con nuestro cuerpo. Conectar con nuestro cuerpo no es cuidarlo físicamente, y ese es por lo que vienen los errores. Por eso la ansiedad no discrimina en que tú tengas un buen cuerpo, hagas deporte, salgas habitualmente, que si nadas, que si haces bici, que si vas al gimnasio. O sea, eso no te va a liberar de tener ansiedad si tienes un conflicto. Porque la conexión con el cuerpo es otra cosa distinta. La conexión con el cuerpo no es cuidar solo al cuerpo. Todo lo contrario, yo me conecto al cuerpo y entonces cuando empiezo a cuidar al cuerpo realmente. Porque no lo cuido solo como una imagen, lo cuido como un vehículo de mis emociones, porque es la realidad. Ya digo, por ejemplo, Antonio Damasio, un neurocientífico, ¿no? Es de los que más se han volcado en definir este tipo de cosas, ¿no? Necesitamos el cuerpo para comprendernos, dice este hombre, ¿no? Eh, yo tengo que ver qué siente mi cuerpo. Pensamos que la que me dice lo que está pasando es lo que tú has dicho, mente, que no es la mente. La mente es, si nos vamos un poco al mundo de la meditación, no es eso. La mente es un algo abstracto. Nosotros somos un cúmulo de conexiones cerebrales, pero como somos un cúmulo de conexiones cerebrales que además funciona por impulsos eléctricos, es como se conectan mis tendones, mi médula espinal. O sea, ella se conecta y se comunica por electricidad. Entonces, tengo que entender qué le está pasando al cuerpo. Y si estoy enfocado, como tú has dicho, me atrevo a detenerme, a pararme cada día un poco y voy fomentando esa vinculación a poderme parar, llegará un momento que el cuerpo, que siempre está hablando, empezaría a escucharlo. Y entonces sí que voy a poder resolver cosas. ¿Cuál es el otro hándicap? Que cuando te paras, lo que empiezas a escuchar a lo mejor no es lo que te gustaría escuchar. Y es que tienes que dejar ciertos entornos. A lo mejor tienes que decidir, voy a poner cosas sencillas para no meternos en cosas muy profundas, ¿no? Pero algo muy sencillo. Y es donde a veces surge ansiedad. Que estás en un trabajo donde ya no estoy hablando que estés mal, por eso digo, no me voy a meter en cosas más complejas, que te traten mal o que ganes poco, te sientes poco valorado. Simplemente que una parte de ti, porque no sabes qué razón, un día se conecta en que lo que estás haciendo no tiene ningún sentido para ti, aunque te aporte económicamente lo que necesitas. Pero empieza a emerger en ti una desconexión total con eso y dices, ¿y voy a estar así 30 años de mi vida haciendo esto? Y entonces, si te conectas a eso, se va a generar una insatisfacción tan grande que al final puede generar en ansiedad, ¿vale? Y es una ansiedad, como le pasa a gente, decir, es que ahora es pensar que llega el lunes Sí. y no sé qué me ocurre, ¿no? Porque yo estos casos he tenido muchos. Digo, tira un poco del hilo, atrévete a decírmelo, que estamos solos, confía,
Y claro, cuando tú le das pie a esa persona, dice, es que no iría a trabajar si pudiera, claro. Digo, pues ya está, si solo se trata de que lo digas, y al final vas a ir, porque de momento te toca ir. Pero el hecho que empieces a reconocer internamente en ti, es que no iría, tu funcionamiento cerebral cambia, tu intencionalidad cambia, y algo en ti dice, ¿y si fuera capaz de ir creando una nueva realidad, algo paralelo en el que puedo dejar esto y puede aparecer otra cosa que me nutre igual? Y esto pasa en vínculos personales, ¿vale? Entonces, ese es el tema, ¿no? Que cuando tú tienes un conflicto, tú sabes que vas a tener que decidir. O sea, si hay un conflicto, va a haber que tomar una decisión. Si yo tengo un conflicto, me levanto por la mañana y yo no suelo tomar café, no soy de café habitualmente. Es decir, yo mi desayuno es, en general, té rojo, ¿no? Pero imagínate que yo vengo de una época en la que toma mucho café, pero sé que me está afectando, que realmente no me va bien. Y me levanto por la mañana y tengo mi bolsita de té preparada ahí de té rojo, eh, pero me viene el olor del café, digo, "Uf, es que me tomaría un café". ¿Cómo harías esto? Como un alcohólico, no tengas café en casa. Ya el hecho de que te quites el aroma, la posibilidad de que huelas el café que tienes en el cajón. Entonces, tienes que intentar poner unos recursos, poco a poco, que te ayuden a ver el camino nuevo que quieres trazar. Pues con este ejemplo sencillo, esto nos pasa con cosas más grandes, pero no podemos ir de frente a por ello. Lo tenemos que ir dividiendo en porciones que me ayuden a que no me atragante, que no me empache con un proyecto muy grande, con un cambio que se me hace enorme. Es decir, no, es que el lunes ya, es que no puedo ir más a este trabajo, pues no voy. Pues no puedes hacer eso, te despiden, te vas sin un duro, por poner el ejemplo de antes, ¿no? Sabes que no es lo coherente, etcétera, te vas a sentir mal. Pero sí que puedes decir, ¿cómo voy a ir definiendo? Bueno, pues primero te tienes que parar, lo que has dicho, Rebeca. Me paro y digo, ¿qué me motivaba a mí? Hace unos años, cuando era joven, cuando era un niño, ¿con qué me divertía? Y te puede surgir algo que aparentemente era un hobby y a lo mejor es lo que realmente te nutre. Entonces, no cambies todavía de mundo laboral, pero ¿y qué pasaría si experimento paralelamente, pues me voy a formar en esto? O voy a intentar investigar cómo me sentiría al hacer esto que he descubierto que en la infancia. Pues a lo mejor te va a permitir, ¿no? El ir dando pasitos hacia el cambio. Entonces, la ansiedad, como tú decías, no se puede hacer de esa forma. Es decir, imagínate un tren que viene a 300 kilómetros por hora, yo estoy en Valladolid, ¿no? Segovia-Valladolid. Si queremos que pare en la estación del norte de Valladolid, no puede empezar a frenar en el momento que empieza a visualizar la estación, porque se va a parar en Palencia el tren. Si voy a 300 kilómetros por hora y quiero que pare justo en esa estación, yo tengo que ir valorando dónde tengo que empezar a ir perdiendo velocidad para que poco a poco ese tren pare en el punto que quiero. Entonces, si nuestra mente está muy acelerada, nuestras emociones están muy distorsionadas, muy desbordadas, lo que no puedo pretender es, me voy a sentar y así me calmo. No, todo lo contrario, se va a acelerar mucho más. Sí, generas mucho más ansiedad. O que necesitaba darte una ducha fría, lo que te ha dicho, algo que rompa esa cadena de pensamientos. Pero si yo me siento, no tengo nada todavía en lo que hacer y entonces todo lo contrario, se acelera todo eso. Entonces, para empezar a hacer técnicas de meditación, primero hay que hacer otras cosas. Yo ahí sí que te iba a cortar porque yo creo que una de las cosas que iba a decir por casualidad, no fue por casualidad, pues supongo que yo estaba pidiendo tanta ayuda que me llegó porque no dejaba de pedirla. Sí que es cierto que yo soy una persona, bueno, pues que he intentado ir a diferentes profesionales, a psicólogos, a psicólogas, pero bueno, picas por aquí, picas por allá, esta es una temporada, y claro, dices, si es que no me estáis entendiendo. Yo necesito algo, al menos algo un poco rápido. Luego ya indagamos en ciertas cosas, pero darme algo rápido para poderlo parar. Y yo recuerdo, por ejemplo, que hice contigo un curso, bueno, contigo había más gente, en el del IBEX, no me acuerdo el curso en sí, porque yo en aquel momento, como te digo, yo recuerdo que estaba medicada, que estaba, pero sí que recuerdo dos cosas que a mí me sirvieron y me siguen sirviendo a día de hoy. Una de ellas fue que tú explicaste precisamente eso, que hay gente que con un proceso de ansiedad no puede estar sentada, ¿por qué no? Pero hay otras formas y tú nos invitaste a caminar.
muy, muy, muy despacio, atendiendo cómo poníamos la planta de los pies, cómo nos íbamos levantando, cómo nos íbamos moviendo. Parece una simpleza y una tontería, pero yo cuando llegué a mi casa, a Zamora, que es donde ahora mismo estoy viviendo, yo recuerdo que cuando me daban los ataques de ansiedad y yo salía, un día me acordé de caminar así, me descalcé en el césped y lo único que hice fue estar caminando, sintiendo la hierba, los pies, y me generó tanta calma y el poder respirar y tener ganas de vivir simplemente con... Entonces decidí que ya no necesitaba salir corriendo para... Empecé un poco a probar esa técnica en casa. Me daba, pues me ponía despacito a sentir el suelo, cómo estaba el suelo, si estaba frío, si no. Y otra de las cosas también que hicimos en ese curso fue comer. Recuerdo que fue comer de forma individual y nos invitaste a comer solos y a poder ser comer sin cubiertos. Eso también lo recuerdo, que es algo que a día de hoy lo sigo haciendo porque yo personalmente disfruto muchísimo haciendo eso. Me genera mucho placer y lo descubrí en ese curso y creo que esas dos técnicas que tú nos diste a mí me ayudaron muchísimo, muchísimo a poder seguir caminando, porque yo he llegado a controlar mucho la respiración con ese caminar despacito. Vas caminando, vas respirando, te vas sintiendo. Y fue un pequeño inicio que me abrió un gran mundo. Y no sé, me parecía importante el decirlo, porque eso, hay gente que dice, no, es que yo soy hiperactiva. Yo sé cómo yo soy. Y yo soy una persona que yo nunca pensé ser capaz de sentarme a meditar, porque lo he intentado y tú me conoces y bueno, pues hay diferentes formas de hacerlo. No sé si se puede llamar meditación, vaya, pero hay diferentes formas. Claro, lo que tú compartías ahora, lo primero es pasar por esa etapa en la que acabas de decir, ¿no? Yo ya sé cómo soy. Una de las cosas que te cambia desde mi punto de vista y desde la perspectiva en la que yo me muevo, la meditación te ayuda a liberarte de esa atadura. Es decir, realmente yo no sé quién soy y eso antes a lo mejor me preocupaba porque también tenemos estas tendencias, ¿no? Y búsquedas, ¿no? Hay que saber quién soy, esta búsqueda del yo, nuestro propósito. Eso está muy bien, pero lo mismo, hay que definirlo poquito a poco. Es decir, lo más importante a veces, desde mi perspectiva, es qué es lo que no quieres ser. Y eso ya te va a quitar una carga grande. Y luego, ¿quién soy? Que sepas que se va definiendo pasito a pasito. O sea, se va uno dando cuenta de, joder, pues va a resultar que yo no era tan tímido, fíjate, que siempre he pensado que era así y tal. Entonces, la meditación te va quitando capitas. ¿Por qué? Porque lo queramos ver o no, desde que nacemos, somos una construcción de muchas personas. O sea, cada uno ha ido poniendo una pieza en ese puzzle y cuando tú te metes en este mundo del yoga, la Qué bonito. meditación, lo que vas a intentar es hacer tu propio puzzle. O sea, ya no te vale lo que te han definido, cómo te han definido otras personas, ¿no? Entonces, eso también es una de las fases de construcción que tiene la meditación y que es dura. Es dura. ¿Por qué? Porque a veces puedes tener un rol de algo que cuando descubres que te ha limitado mucho, puede que te lo haya inferido una persona que te quiere. O sea, no lo ha hecho por hacerte daño, sino que simplemente ha cargado en ti algo porque lo veía así, porque era su funcionamiento, por la razón que sea, y tú lo adquieres a una edad muy temprana y crees que eres así. Entonces la meditación va quitando ese tipo de capas y entonces durante una etapa te puedes sentir muy vulnerable. Y luego con lo que has comentado, yo sí te lo agradezco, porque en esa referencia de ese curso fue un encuentro, además sí lo recuerdo cuando lo has comentado, ¿no? En el Centro Cultural Miguel Delibes. Digo el Ujú. nombre porque Sí, tuvimos la suerte de que nos facilitaron una sala muy adecuada. Yo cuando hago retiros o cuando hago cosas, no siempre a veces es posible, pero el entorno es muy sí lo fue, importante, sí. influye. No solo el hecho de que haya naturaleza, sino las energías, que tú eso sí lo conoces muy bien. Sí, ¿eh? Entonces, por la sensibilidad que tienes. Entonces,
tenía que tener unas energías muy determinadas, entonces ese entorno era muy bueno. A pesar de que éramos en ese grupo, yo me acuerdo, sí me acuerdo perfectamente, 30 personas. Y funcionó muy bien. Yo no sé si todas las personas tienen la misma percepción que tú, de que fuera muy agradable, pero sí sé que de las 30 personas, a las 30 estaban porque las conocía de alguna forma. Es decir, fueron personas que habían pasado de alguna forma, de algún modo, por otras formaciones. Y eso lo hicimos un encuentro para que 30 personas, que eran las plazas que teníamos, se pudieran encontrar porque tenían algo en común. Y es que me conocían a mí, en el sentido de que habían hecho algo relacionado con el yoga o la meditación. Y a mí eso me parecen cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque te encuentras con personas que viven diferentes formas de conflicto, de intensidad, que no se conocen en ese momento y nos damos cuenta de que da igual lo que seas, da igual tu nómina, da igual dónde vives, da igual el color de tu piel. Es decir, el conflicto es el conflicto y no discrimina. Y entonces te une. Y te da igual, cuando escuchas un comentario de una persona, te empatizas con ella y dices, no estás percibiendo, no le conoces. Entonces, ¿cuánto ganará? ¿Ganará mucho, poco? ¿Dónde vive? ¿Qué coche tiene? ¿Qué color de piel? Es que eso, ahí estás meditando realmente. Aunque parezca que la meditación solo es sentarse y cerrar los ojos, si te conectas, a mí eso es la meditación. Es decir, estás empatizando con esa persona y has roto toda cadena de dualidad. No importa el tema de características, conceptos, ¿no? Y tú explicabas luego las técnicas. Claro, yo me acuerdo que eso hice un programa muy concreto, que como era un grupo muy grande de 30 personas, había que buscar técnicas que fueran equilibradas. La de caminar la tomé de Thich Nhat Hanh, que a mí me encanta, ¿no? Este maestro vietnamita, ¿no? Y cuando yo descubrí el caminar consciente, tú lo has explicado como ahí lo utilizamos, pero hay muchas formas. Yo lo utilizo de diferentes formas, depende de lo que quiera buscar en el grupo. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo que estar muy vivo en el grupo. A mí me encanta estar en las formaciones, dar talleres, retiros, porque me hace tener que estar muy despierto. Es como un entrenamiento personal. Realmente para mí no es trabajo en ese sentido, sino que me hace estar muy vacío. Esa dualidad que te decía se difumina. Solo estoy con personas, con seres que son como cualquiera de los que hay alrededor y como yo mismo. Entonces no hay diferenciaciones, todos estamos aprendiendo, no hay alguien que enseña. Es verdad que yo tengo que guiar, pero yo no me percibo, aunque para la gente a veces sí, ¿no? Porque te tiene que escuchar, eres el que guías la meditación, el que dices lo que vamos a hacer ahora, pero es por una estructura que tienes que hacer, pero yo internamente no siento nada de eso. O sea, es Eres fluir. uno más. Sí, y a mí eso me conecta con cosas tan bonitas cuando simplemente estás ahí porque eres un componente más de ese puzzle humano, pues lo que tú has dicho, ¿no? El comer, alguien lo podría ver, joder, y voy a comer yo solo, pues vaya rollo, ya que me venía a un curso, claro, pues sí, depende. Hay otros cursos donde lo que mola es, oye, salimos y tomamos un café, sí, eso está genial. Pero hay cosas como esto, como tú has dicho, y no me acordaba ese detalle, que mandé comer con las manos, y era porque hemos perdido esa sensación de tocar el alimento. Entonces era para ver qué pensábamos. Y recuerdas luego, comenté y pregunté que cada uno explicara su experiencia con la comida, ¿no? Y era por esto, porque habrá gente que diría, pero si yo he traído una sopa, ¿cómo me voy a con las manos? Hombre, pues claro, es tu coherencia, no, hombre, ¿cómo vas a tomar? Pero si puedes cogerlo, ¿cómo te has sentido? ¿Te parece que es de guarros, qué asquerosidad? Pero ¿cómo no voy a usar? O sea, ver nuestros condicionantes mentales, es decir, Y yo sí que recuerdo dos personas que dijeron que no pudieron porque les producía como muchísima aversión el contacto con las manos, aunque las tuvieran limpias, que a mí me sorprendió mucho, pero claro, es todo lo que tú estás contando, esos condicionantes. Lo recuerdo perfectamente que hubo dos personas que no pudieron comer, que lo intentaron y que la sensación, además recuerdo que era una ensalada porque lo explicaron, la sensación del aceite, les generaba muchísimo nerviosismo, muchísimo malestar y que no iban a disfrutar de la comida. Y me sorprendió, sí, sí. claro, de eso se trata, ¿no? De que cada experiencia, cada cosita que se hace dentro de un taller de este tipo, porque, como tú bien has dicho, para explicarlo, claro, es que era una jornada que empezaba a las 10 y no recuerdo, creo que terminamos a las 6. Es decir,
Claro, Sí pasas. recuerdo que era, sí, fue un sábado entero así, sí, 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 sí era recuerdo. de los que formaba parte de lo que se denomina un retiro dentro del programa MBSR, del programa de reducción del estrés basado en mindfulness. Pero para que yo lo hice como más abierto y ahí ya estaba experimentando cosas de este tipo en el que yo incluía este tipo de experiencias porque me he dado cuenta que cuando tú estás vivo y quieres hacer otro tipo de experiencias, luego eso te sirve para el guiado de lo que va a venir después, ¿no? Aparte, y siento decirlo así, pero que es lo que me gusta, ¿no? No te pueden copiar. No hay nadie que te pueda copiar esto porque lo que estás haciendo es de ese instante. No está dentro de un guión. Yo no suelo tener más que un guión de lo que está claro, un poco la estructura, lo que quiero trabajar, la búsqueda, pero tienes que estar vivo ahí en la práctica, como en la vida. Es decir, tú no puedes salir con un guión y llego con el coche a una calle, está cortada y digo, "Uy, es que mi guión decía que tenía que ir por esta calle, ¿ahora qué hago?". No, no, no. Y yo entreno en mi propio entrenamiento personal y a la invitación de otras personas es, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar vivos. Y entonces en las formaciones tienen que ser así. El que tiene que estar más despierto, más atento, soy yo, para ver cómo va el grupo, cómo se sienten las personas, ir añadiendo lo que en ese momento para mí, perceptivamente, intuitivamente, va a hacer que el grupo evolucione, busque, y eso no significa que la gente vaya a estar cómoda, que eso lo sabes tú también muy bien, Sí, lo sé, porque lo son sé. retos. Pero Sí, ¿por sí. qué? Porque lo que buscamos es crear un cambio cognitivo, una evolución. Y no se queda solo en ese momento, que te lo Claro, llevas unos cuantos días. claro, claro, claro. Y luego, bueno, pues si la práctica la continúas, pues, Es cuando pero tienes. bueno, yo sí que lo recuerdo como que a mí me ayudó mucho, 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 lo recuerdo, porque yo ya te digo que ya creo que ya había ido a 3 psicólogos diferentes, era en plan de, ¿qué me estás contando? Porque a veces te cuentan cosas y es en plan de, ¿tú crees que esas metáforas, estoy yo para escuchar esas metáforas? O léete el libro, tú cuando estás en un proceso de ansiedad, ¿pero qué voy a leer? Si ni veo, ni siento, ni sé, ni pienso, no soy capaz de centrarme en un libro ni en un nada. Te cuesta hasta ver la tele, no. mm, y claro, te preguntas, ¿si esas personas son profesionales? No, no sé. Entonces, bueno, pues para mí reconozco que fue algo muy importante porque vi la luz y cuando ves la luz dices, vale, se puede, porque hay a veces que llegas a plantearte, pues esto será para toda la vida y no, no es así, eso sí que creo que es importante, el saber que no es para toda la vida, que hay que trabajarlo, sí, pero se puede, vamos, superar. Sí, que habrá temporadas, bueno, pues eso, que tu mente fluye y te da un pico, sí, sí, pero tienes ya recursos, no te va a dar como cuando te tenías que medicar, tienes recursos. Sí, sí, yo creo que es muy importante y la verdad que agradecerte las palabras porque digo, nos conocemos gracias a esto, además. Nosotros, nuestra amistad ha Mm, surgido gracias a una formación, en aquel momento era de masaje consciente, que es otra cosa que, decir que a mí me encanta, que llevé en su momento a la luz porque nuestras manitas tienen un montón de energía y lo que hace que esto funcione es que lo creas y veíamos cómo funcionaba en personas con discapacidad, ¿no? Cómo lo reciben. ¿Por qué? Porque ellos no están tan condicionados, solo sienten, perciben en general. Y entonces a mí me sirvió para comprobar algunas cosas que yo ya percibía y sentía, ¿no? Y ahí surgió nuestra primera amistad o el primer contacto para sí. ser amigos, ¿no? Y luego, pues el hecho que tú decías, fuiste confiando y el que hayas evolucionado. Sí que es cierto que quería un poco también apuntar que yo he compartido en un curso muy importante una formación de largo recorrido que era Mindfulness en contexto de la salud en la Complutense, en la UCM. Eh, y yo recuerdo que el porcentaje era muy amplio, a lo mejor un 70% de los compañeros y compañeras de aquel curso eran psicólogos y psicólogas, ¿no? Es decir, que luego hay gente muy válida en el sentido de que busca, no se conforma, y lo que yo sí que puedo compartir, porque fue una experiencia que viví, que la mayoría de aquellos compañeros psicólogos, porque luego había otras tendencias, como en mi caso que viene de las terapias alternativas o naturales, como las queramos llamar, ¿no? El mundo parasanitario, ¿no? En mi caso, pues como técnico de masaje ayurvédico, profe de yoga, de meditación,
Pues lo que sí que puedo decir es que yo percibí mucha curiosidad por saberlo cómo yo trabajaba, ¿no? Y luego percibí mucho respeto por parte de varias de estas personas, ¿no? ¿Por qué luego también? Porque cuando pusieron en marcha el mindfulness, que era lo que se trataba este curso, se dieron cuenta de que había otra forma de abordar la psicología, ¿no? Y creo que lo importante no es ver como que alguien se mete en tu terreno o te quitan, sino que sepamos realmente cuál es nuestra función. Dice el Dalai Lama, no sé si realmente es una frase de él, ¿no? Pero yo lo utilizo en mis charlas bastante, es que dice que hemos venido a este mundo o hemos encarnado para ayudar. Pero si sientes que no puedes ayudar, al menos no dañes, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una filosofía que la deberíamos de tener todos y sobre todo los que trabajamos con personas. Es decir, yo no me puedo adueñar de la teoría o del mundo de la psicología porque yo no soy psicólogo. Y me han confundido más de una vez como psicólogo, quizá por mi forma de explicar, porque hago cursos de neurociencia o de otro tipo de cosas y me gustan y me complementan como profesor de yoga, de meditación. Pero no se me ocurriría pasarme por algo que no soy, ¿no? Entonces, te quiero decir que hay luego personas dentro de la psicología, ya digo que conozco Sí, muchas, sí, 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 sí. que realmente utilizan muy bien el funcionamiento del mindfulness. Es más, utilizan la técnica de mindfulness. No dicen que son meditadores o profesores de meditación. O sea, para poder aplicar algo, lo que tenemos que tener claro es que no deberíamos hacerlo de la hipocresía. Es decir, ¿por qué yo siento que tú te conectaste con muchas personas, se conectan con lo que hago? Porque imagino que detectan que la persona que te lo está pidiendo lo hace. Lo que estamos cansados es de muchas cosas que se nos pide y el que nos lo pide no lo hace. Un ejemplo, y no es por ver lo de siempre, pero es el mundo de la política, lo que tenemos muchas veces a nuestro alrededor. Te están pidiendo cosas que no se cumplen, pero tú cuando das con una persona, si realmente te sientas y la escuchas, vibras con esa persona, como lo que estoy diciendo es coherente, te vas a conectar con ella. Porque lo que necesitamos es coherencia. O sea, Sí. necesitamos sentir a alguien no que sea mejor que nosotros, sino, joder, voy a escuchar a esta persona porque creo que lo que me está diciendo lo conoce. Eso es muy importante. Yo llevo mi coche a un taller desde hace muchos años. Lo llevo porque sé que esa persona no me habla teóricamente de lo que es un motor del coche y las averías. Es que me abre el capó del coche o me dice algo y es que decirle el ruido y dice, espera, Jorge, que esto es de aquí. Eso te da una seguridad tremenda, ¿no? Entonces, pero eso no nos pasan cosas a veces de las personas que trabajan con nuestro alma, con nuestras emociones, con nuestro cuerpo, con nuestra salud. O sea, te están pidiendo algo que ellos luego no cumplen. Entonces, hay una incongruencia. A veces tú, ¿por qué tú sentías a lo mejor que no te acompañaban? Porque a lo mejor solo Bueno, te decían palabras. sí que es cierto que yo luego, voy a decirlo, yo he conocido especialmente una profesional que, como tú bien has dicho, pues, pues eso, no cierra puertas y te da posibilidades y fue una de las primeras que a mí me llegó, o sea, una profesional, una psicóloga, porque profesionales somos todos, una psicóloga. Y a mí, de hecho, muchas veces, porque a día de hoy sigo teniendo contacto con ella y es maravillosa, y yo le digo, si es que no pareces psicóloga, y me llega y me dice, claro, es que ese es el problema, el que encajemos o generalicemos, digo, llevas toda la razón, digo, ahí te voy a dar toda la razón. Claro, Dice, pero es que aquí, dice, mi función cuál es, como tú bien has dicho, es poder ayudar a las otras personas. Si yo tengo una limitación y sé que no voy a poder dar más, pero sé que hay otras opciones, yo quiero que tú tengas esas opciones. Y si yo las conozco, te las voy a dar. Pero eso es un buen profesional, no solo psicólogo, todos. Es igual que si yo estoy ayudando a una persona y veo y conozco pues una psicóloga que le pueda ir bien, ¿por qué no se la voy a ofrecer? Es claro. eso, trabajar en conjunto y el poder ayudar, pero en todos los lados hay, bueno, pues personas menos aptas o bueno, o que no, o como tú dices, que no encajan o que no conectas con ellos. Sí, no, y que hay que reconocer, pero que esto es en todas las profesiones, que hay gente Sí, que sí, 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 realmente sí, ve el sí. interés. Entonces, también tiene que estar en nosotros, porque digo que luego tenemos que tomar nosotros nuestro empoderamiento y si tú detectas esto, busca otro, que hay muchas opciones, Sí, ¿no? sí, 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 eso sí. Luego lo que has comentado por poner, ya para ir cerrando, ¿no? Sí, 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 sí. Un ejemplo como muy, muy real, vamos, muy real, no, un ejemplo que tuve,
una experiencia. Yo había hecho un programa con una persona, una mamá, y la fue muy bien, claro, funcionó, estuvo conmigo 8 semanas, trabajamos, tal. Entonces luego me dijo, bueno, pues me gustaría que ahora lo abordáramos con una de mis hijas que tiene un problema serio, y era un problema de autolesiones, ¿no? Yo estuve con esta niña, tuve la primera sesión de contacto porque le dije, vamos primero a verlo, porque aunque, pues eso, a veces esa sensación de, ay, me ha ido muy bien, entonces a mi hija la va a ir muy bien, ¿no? Claro, estamos hablando de una niña de 15 años que se autolesionaba. Cuando yo un poco vi lo que había y ella, por suerte, se abrió, me comentó algunas cosas, fijaros dónde yo la derivé. Yo la derivé con una persona que es profesor de Kung Fu, un gran maestro que conozco de Kung Fu. ¿Por qué? Porque sentarla a meditar no tenía ningún sentido, que hiciera yoga, porque tenía una rabia tan grande dentro, frustración tan grande, que claro, también lo mismo, es que había pasado por psicólogos, psicólogas, pero ahí no es que el profesional, es que está muy desbordada. Entonces yo le dije, no sé si te va a encajar y te va a sonar un poco raro, pero como me conozco desde hace 8 semanas, me atrevo a decírtelo. Yo la llevaría con esta persona, voy a decir su nombre por si a lo mejor no quiere que lo Sí, diga, sí, sí. pero fue a las clases y hasta el punto que yo tuve contacto, que fueron durante unos meses después, es lo mejor que pudo hacer. O sea, porque lo que necesitaba era sacarlo primero rabia, frustración. Es lo del tren que te decía. O sea, no la podría haber sentado. Se hubiera sentido mucho peor. Entonces, lo que necesitaba es buscar un lugar adecuado, no lesionarse ella, no tener conflictos con otras personas, con otros compañeros en el instituto, en el cole, y al final fue encontrando esa fluidez. Entonces luego sí ya la puedes centrar en otra cosa. ¿Vale? Es un ejemplo como, pero Sí, es un ejemplo real. O sea, yo en ese momento mi intuición me dijo, me vino esta persona y dije, le tengo que mandar con esta persona. Yo le voy a pedir esto a su madre y ella luego decide. Y la suerte fue que su madre me dijo, estoy encantada. Dice, es que es algo que me dice, bueno, se apuntó para ir un día a la semana y al final iba 3 días por semana. Entonces, tengo que decir, era algo que la captó, por lo que fuera, conectó con eso y la ayudó mucho, ¿no? Entonces, lo que tú has dicho es generar sinergias, es decir, yo sería muy absurdo si veo algo que me desborda, que no voy a poder con ello, ¿qué adelanto con tener a esa persona ahí? O sea, es que me voy a dañar yo, además. Entonces, si tienes otro recurso, a otro recurso. O simplemente decir, es que siento que no te puedo ayudar. Ya está. Y eso es mucho más loable que tirar para adelante cuando si tú sientes que no vas a poder hacer nada. Entonces, yo creo que es muy importante. Es una conversación muy bueno, gratificante, la verdad. muchas gracias. Qué No. guay. Gracias a ti por sacar este tema que, bueno, que me habías pedido y que ha Sí. surgido, aunque no lo parezca, cuando otras personas lo vean, espontáneamente, ¿no? Y yo agradecerte que has pedido que lo grabáramos porque te parecía que podía ser interesante y que, bueno, puede ser muy válido para otras personas. Así que muchas gracias, Rebeca, de corazón. Bueno, Nos vemos. besitos. Chao.